El sol de la mañana se derramaba sobre la carretera como miel dorada, una promesa de asfalto liso y kilómetros sin contratiempos que se extendía desde las afueras de Monterrey hasta el corazón palpitante de la Ciudad de México. Para Javier Morales, a quien los caminos y los años habían bautizado como el Caimán, este era su santuario, no uno de paredes y techos, sino de líneas blancas que huían hacia el horizonte y el ronroneo constante de 18 ruedas devorando la distancia. Su camión, un Kenworth T680 de un azul tan profundo que parecía contener la noche misma, no era simplemente una máquina, era el valiente, una extensión de su propio ser, un confidente de acero y cromo que conocía el ritmo de su corazón mejor que cualquier humano. A sus 62 años, Javier había fusionado su alma con el diésel y la soledad de la cabina. Una soledad elegida, cultivada, que le permitía escuchar el mundo con una claridad que el ruido de la vida cotidiana ahogaba. El valiente no era solo un nombre, era una declaración. Cada centímetro del tractocamión era un testamento del meticuloso cuidado de Javier. El cromo de la parrilla, los tanques de combustible y los escapes verticales brillaban con un orgullo casi desafiante bajo el sol del norte. Dentro de la cabina el orden era monástico. No había basura en el suelo, ni envoltorios de comida arrugados en el tablero. Cada mapa, cada libreta de registro, cada herramienta tenía su lugar designado. Era el espacio de un hombre que entendía que el control sobre su entorno inmediato era el primer paso para dominar los impredecibles caprichos de la carretera. Este viaje, cargado con 20 toneladas de equipos de aire acondicionado industrial, prometía ser como tantos otros, una sinfonía de precisión y rutina, un ballet mecánico perfectamente coreografiado por un maestro en su oficio. Sin embargo, incluso los maestros pueden percibir las disonancias más sutiles en su orquesta. Fue justo al pasar por el entronque de Matehuala, en el vasto y silencioso desierto de San Luis Potosí, cuando Javier lo sintió. No fue un ruido, no fue una sacudida, fue algo más íntimo, más profundo, una vibración casi imperceptible en el pedal del acelerador. Una mínima vacilación en la respuesta del motor, un susurro gutural donde antes solo había un canto potente y estable. Para un oído no entrenado, habría sido nada. El viento, una irregularidad en el pavimento. Pero para el Caimán, que había pasado más de 40 años escuchando el lenguaje de los motores Cummins, fue como escuchar un carraspeo en la garganta de un tenor antes de la gran aria. Frunció el ceño, afinando sus sentidos, su cuerpo entero convertido en un diapasón que medía la salud de su gigante de metal. No había luces de advertencia en el tablero. Todos los indicadores, presión de aceite, temperatura del refrigerante, voltaje, se mantenían en sus óptimos y verdes paraísos. Aún así, la sensación persistía, un fantasma en la máquina que solo él parecía capaz de exorcizar con su atención. Decidió no forzarlo. Redujo ligeramente la velocidad, dejando que el motor trabajara con menos esfuerzo, escuchando, analizando. Recordó las enseñanzas de su mentor, don Anselmo, un viejo mecánico de la vieja escuela que le había enseñado a reparar camiones en un taller grasiento de la colonia Doctores. Un buen camionero no solo conduce, Javier, le decía el viejo con su voz rasposa. Escucha, el motor te habla, te cuenta sus penas y sus alegrías. Si aprendes su idioma, nunca te dejará tirado. Y Javier había aprendido. Sabía que el valiente le estaba diciendo algo, una advertencia temprana, una petición de atención, antes de que el susurro se convirtiera en un grito de agonía. El paisaje desértico, con sus cactus estoicos y su horizonte infinito, parecía reflejar su propia concentración, un vasto silencio que amplificaba la minúscula anomalía que solo él podía detectar.
El teléfono sonó, rompiendo el hechizo. El identificador de llamadas mostraba el nombre de su hija, Sofía. Javier se colocó el auricular inalámbrico y contestó, su voz manteniendo el tono calmado que era su marca registrada. «Hola, mija. ¿Todo bien? Hola, pa. ¿Dónde andas ahora?» La voz de Sofía tenía un filo que Javier conocía demasiado bien. Era la voz de la decepción acumulada, de las promesas pospuestas. «Cruzando San Luis. El camino va tranquilo. Llego a la ciudad mañana por la tarde, si Dios quiere. ¿Y si Dios no quiere? ¿O si el valiente no quiere?» Hubo un silencio cargado. «Papá, el festival de primavera de Luna es el sábado. Le prometiste, le juraste que estarías aquí para verla bailar». Javier sintió una punzada en el pecho, más aguda que cualquier problema mecánico. Luna, su nieta de 7 años, el centro de su universo emocional, un universo que a menudo sentía que orbitaba desde una distancia demasiado grande. «Y voy a estar ahí, Sofía. Te lo dije. Descargo mañana, descanso unas horas y el viernes estoy de regreso. Llego sobrado. Eso dijiste la última vez para su cumpleaños. Y el camión necesitó una alineación urgente en Querétaro. Eso fue diferente. Y lo sabes. Era un problema de seguridad. Para ti todo es un problema de seguridad del camión, papá. Y la seguridad de que tu nieta tenga a su abuelo, ¿eso en qué manual de Cummins viene?» La vibración bajo su pie pareció intensificarse, como si el valiente estuviera reaccionando a la tensión de la llamada. «Mija, por favor, no empecemos. Este trabajo es lo que pone la comida en la mesa, en tu mesa y el vestido de baile de Luna. Yo preferiría tenerte a ti en la mesa que la comida que pones en ella», replicó ella, su voz quebrándose ligeramente. Solo llega papá. Por favor, no le rompas el corazón otra vez». La llamada terminó, dejando un silencio más pesado que el que había antes. La preocupación por el motor se entrelazó con la culpa familiar, creando un nudo apretado en su estómago. Miró el horizonte, donde las nubes comenzaban a acumularse, presagiando quizás algo más que una simple lluvia de verano. La sutil falla en su motor ya no era solo un problema técnico, se había convertido en un obstáculo potencial para mantener una de las pocas promesas personales que realmente importaban. La calma del viaje se había fracturado, y la tormenta, tanto en el cielo como en el corazón de su máquina, apenas comenzaba a gestarse. Y en la soledad de su cabina, rodeado por el desierto que se extendía como un mar ocre, Javier Morales, el Caimán, supo que este no sería un viaje de rutina. Supo que la carretera, esa amante celosa y exigente, estaba a punto de ponerlo a prueba una vez más. El susurro se convirtió en un murmullo, el murmullo en un tosido metálico y seco. Javier había logrado avanzar otros 50 kilómetros, tratando al acelerador con la delicadeza de un amante temeroso, pero la protesta del motor se hacía cada vez más explícita. La aguja de la temperatura, que había permanecido inmutable, comenzó a temblar, coqueteando con la zona amarilla. La presión del aceite, antes un pilar de estabilidad, ahora fluctuaba como un corazón arrítmico. Ya no era una premonición, era un diagnóstico inminente. Con la sabiduría que dan las décadas de asfalto, Javier supo que debía detenerse. Forzar al valiente en estas condiciones no era de camioneros, era de insensatos. Buscó con la mirada un lugar seguro, un acotamiento ancho, lejos de las curvas ciegas y de los peligros de la noche que se aproximaba. Lo encontró a la salida de una pequeña ranchería, cuyo nombre, pintado a mano en un letrero descolorido, se había rendido al sol y al tiempo. «El olvido», leyó, una ironía amarga que no se le escapó. Con un último suspiro ronco, como un gigante exhalando su último aliento, el motor se detuvo. Javier no intentó volver a encenderlo. Giró la llave a la posición de apagado y el silencio que cayó sobre la cabina fue absoluto, denso, casi sólido. Era un silencio que gritaba fracaso,
un vacío sonoro que contrastaba brutalmente con el constante ronroneo que había sido la banda sonora de su vida. Por un largo minuto, no se movió. Permaneció con las manos en el volante, un capitán en el puente de su barco encallado. Afuera, el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, un espectáculo majestuoso que en ese momento solo servía para acentuar su profunda sensación de aislamiento. El desierto, que antes era un lienzo de concentración, ahora se sentía como una jaula sin barrotes. Los cactus ya no eran estoicos, sino centinelas mudos de su desgracia. El viento, que antes era una caricia, ahora silbaba a través de las rendijas con un tono burlón. Finalmente, el profesionalismo venció a la desolación. Javier descendió de la cabina, sus botas pisando la tierra seca con un sonido crujiente. Abrió los seguros del cofre y con un esfuerzo familiar levantó la pesada cubierta de fibra de vidrio. El motor Cummins X15, normalmente una obra de arte de la ingeniería limpia y ordenada, ahora parecía un monstruo dormido y enfermo. Un ligero velo de humo, con un olor agrio a metal sobrecalentado y aceite quemado, se elevaba perezosamente de su interior. Javier no era un mecánico certificado, pero los años y la necesidad le habían enseñado más que a muchos que ostentaban un título. Realizó la inspección básica, su linterna cortando la creciente oscuridad. Revisó los niveles de fluidos, aceite, refrigerante, líquido de la transmisión. Todo parecía estar dentro de los parámetros. Buscó fugas visibles en las mangueras. Alguna conexión suelta, algún cable pelado, nada. El problema era interno, profundo, en el corazón de la bestia. Intentó arrancar el motor una vez más, solo para confirmar. El motor de arranque giró con fuerza, pero el motor principal solo emitió un clic metálico y hueco, una negativa rotunda a volver a la vida. Era definitivo. Estaba varado. La palabra resonaba en su mente, cargada de todas sus implicaciones. La carga retrasada, el cliente insatisfecho, la penalización económica y, sobre todo, la promesa rota a Luna. Sacó su teléfono. La primera llamada fue a su despachador. La segunda, con un nudo en la garganta, fue a la compañía de seguros para solicitar asistencia en carretera. Le prometieron que enviarían una grúa y un mecánico desde el pueblo más cercano, Villa de Reyes, pero no le dieron un tiempo estimado. Estamos en una zona remota, señor Morales. La unidad más cercana podría tardar un par de horas, quizás más. Las horas se arrastraron con la lentitud de una tortuga herida. La noche cayó por completo y el desierto se transformó. El calor dio paso a un frío inesperado y el cielo se llenó de un tapiz de estrellas de una claridad asombrosa, una belleza indiferente a su aprieto. Javier se preparó para una larga espera. Hizo un café en su pequeña cafetera de 12 voltios, el aroma llenando la cabina y proporcionando un pequeño consuelo. Mientras sorbía el líquido amargo, su mente viajó en el tiempo, a un taller polvoriento y a la figura de don Anselmo. Recordó una vez que un viejo International Harvester se había negado a arrancar, y todos los mecánicos del taller se habían dado por vencidos. Don Anselmo, después de observar en silencio durante una hora, se acercó, pidió a todos que se apartaran y pasó los siguientes 20 minutos simplemente tocando diferentes partes del motor con los ojos cerrados, como un médico palpando a un paciente. «Las máquinas tienen alma, chamaco», le dijo a un joven Javier. «Tienen memoria. A veces se cansan, a veces se resienten. Tienes que aprender a sentir su fiebre, a entender su fatiga. No siempre es la pieza grande y obvia la que falla. A veces es un pequeño nervio, una vena tapada que nadie se molesta en buscar». Don Anselmo había encontrado el problema, un minúsculo cable de tierra, corroído y oculto, que hacía un falso contacto. El motor había rugido de vuelta a la vida bajo sus manos expertas. Estos recuerdos no eran solo nostalgia,
eran lecciones. Javier se sentía conectado a ese linaje de hombres que no solo operaban máquinas, sino que las comprendían. Hombres para quienes un motor no era un conjunto de piezas intercambiables, sino un sistema complejo y con carácter. Y mientras miraba la masa silenciosa de metal bajo su cofre, sintió una oleada de determinación. No se dejaría vencer por la frustración. El valiente no era solo un camión, era su compañero, y no lo abandonaría a la suerte de extraños sin antes intentar comprender la raíz de su dolencia. La grúa podría llevarse el cuerpo del camión, pero Javier sabía que el espíritu del valiente y el suyo propio seguían intactos. La noche en El Olvido sería larga y fría, pero en la mente del caimán las ruedas ya comenzaban a girar de nuevo, trazando un plan, buscando una solución donde otros solo veían un problema insuperable. El silencio del gigante no era el final, era una pausa, un interludio antes de que la verdadera batalla por su resurrección comenzara. El amanecer llegó como un bálsamo incierto sobre el desierto, pintando el horizonte con tonos pálidos de rosa y naranja. Javier apenas había dormido. Pasó la noche repasando mentalmente los sistemas del motor, dibujando diagramas en su libreta a la luz de una pequeña lámpara. Cada tosido, cada vibración anómala del día anterior fue catalogada y analizada en su memoria. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el parabrisas, el sonido de un motor diésel, uno que no era el suyo, se acercó por la carretera. Una grúa pesada, de un color amarillo chillón, descarapelado por el sol y el óxido, se detuvo detrás del valiente. De ella descendieron 3 hombres. El primero, corpulento y con una barriga que se adelantaba a su paso, llevaba una gorra de béisbol grasienta que anunciaba Grúas y Mecánica El Güero. Era, evidentemente, el Güero en persona. Su rostro tenía la expresión de quien ha visto demasiados motores rotos y demasiados conductores desesperados, una mezcla de aburrimiento y superioridad. Los otros 2 eran mucho más jóvenes, apenas salidos de la adolescencia. Uno alto y larguirucho, con acné y una mirada de perpetua confusión, fue presentado como Beto. El otro, más bajo y fornido, con los brazos ya manchados de grasa vieja, era Chuy. «Así que este es el paciente terminal», dijo el Güero a modo de saludo, sin siquiera mirar a Javier. Su voz era un gruñido aceitoso. Se acercó al motor abierto como un buitre a su presa, sus ojos recorriendo el compartimento con una rapidez que Javier interpretó no como eficiencia, sino como superficialidad. Javier se acercó manteniendo la calma. «Buenos días, soy Javier Morales, gracias por venir». El Güero finalmente le dedicó una mirada fugaz. «Ajá, Güero, para servirle o para cobrarle, que es casi lo mismo». Soltó una risita que sus 2 ayudantes imitaron con más nerviosismo que diversión. ¿Qué le pasó a esta cosa? ¿O ya se cansó de trabajar? Empezó con una vibración ligera, explicó Javier, con la precisión de un piloto reportando una anomalía. Luego una pérdida de potencia gradual y un aumento en la temperatura. No hubo humo excesivo, ni ruidos de golpeteo fuertes. Justo antes de apagarlo, la presión de aceite empezó a fluctuar. Se apagó y ya no quiso arrancar. El motor de arranque funciona, pero no hay ignición. El Güero escuchaba con media oreja, mientras Chuy, por indicación suya, conectaba un escáner de diagnóstico al puerto OBD del camión. La pequeña pantalla del dispositivo cobró vida, arrojando una serie de códigos de error. A ver, murmuró el Güero, mirando la pantalla por encima del hombro de Chuy. Múltiples fallos de encendido, sensor de posición del cigüeñal, baja presión de combustible, lo de siempre. Estos bichos electrónicos son más delicados que una señorita de sociedad. Se rascó la barbilla, una lija de barba de 3 días. Seguro es la bomba de inyección. Siempre es la bomba. O quizás el módulo de control electrónico.
Con suerte, no se te amarró el motor por el calentón. Javier frunció el ceño. El diagnóstico le pareció demasiado rápido, demasiado genérico. Era como si el güero tuviera un guión preestablecido para cada camión descompuesto, sin importar los síntomas específicos. No creo que sea la bomba, dijo Javier, su voz tranquila pero firme. La pérdida de potencia fue muy gradual, no repentina como suele ocurrir cuando falla la bomba de alta presión. Y el motor no se sobrecalentó. Lo apagué mucho antes de que la aguja llegara a la zona roja. Yo estaba pensando más en un problema de flujo de aire o quizás un sensor defectuoso que esté enviando mala información a la computadora. El güero se giró lentamente hacia Javier, una sonrisa condescendiente dibujándose en su rostro. Ah, ¿sí? Tenemos a un ingeniero de la NASA varado en el desierto. Mire, jefe, dijo, cargando la palabra de sarcasmo. Yo llevo 20 años arreglando estos monstruos. Usted llévelo a donde yo le diga, y yo le digo lo que tiene. Así funciona esto. Chuy, Beto, preparen el gancho. Nos lo llevamos al taller. El primer choque de voluntades había ocurrido, y Javier sintió una oleada de frustración. Lo trataban no como un profesional con décadas de experiencia, sino como un simple obstáculo. Intentó una vez más. Escuche, con todo respeto, yo conozco mi camión. He recorrido más de 3 millones de kilómetros con él. Sé cómo suena, cómo se siente. La vibración que sentí no era de la bomba. Era más sutil, más eléctrica, por así decirlo. ¿Podríamos revisar primero el arnés de cableado del motor y los sensores principales? A veces, la corrosión o el calor... ¡Ay, por favor! Lo interrumpió el güero, ahora con una impaciencia abierta. ¿Quiere que me ponga a buscar una agujita en un pajar aquí, en medio de la nada, con el sol que nos va a freír los sesos? No, señor. En mi taller tengo mis herramientas, mi equipo. Allá lo revisamos como se debe. O si prefiere, puede quedarse aquí a platicar con los coyotes sobre las vibraciones eléctricas de su troca. Usted decide. La amenaza velada era clara. O seguía sus reglas, o se quedaba abandonado. Con la carga esperando y la promesa a su nieta pesando sobre él, Javier sintió que no tenía otra opción. Asintió con resignación, un gesto amargo que le supo a derrota. Mientras Chuy y Beto, con una torpeza que a Javier le pareció alarmante, comenzaban a enganchar a el valiente a la grúa, vio cómo trataban al eje de transmisión con una brusquedad innecesaria. «Cuidado con el cardán», les dijo, incapaz de contenerse. «Tienen que desconectarlo antes de levantarlo así, o van a dañar la transmisión». Chuy lo miró con fastidio. El güero intervino de nuevo. «Tranquilo, jefe. Sabemos lo que hacemos. No es el primer Kenworth que enganchamos». Pero Javier vio que Beto, el más joven, dudó un momento y miró el eje, como si las palabras de Javier hubieran sembrado una semilla de duda en su mente. Fue un instante fugaz, pero el caimán lo registró. En medio de la arrogancia y la incompetencia había una pequeña chispa de incertidumbre, de posible aprendizaje. El viaje al taller de El Güero, remolcado y humillado, sería corto en distancia pero largo en aprensión. La falsa esperanza de una ayuda rápida y profesional se había disuelto bajo el sol del desierto, reemplazada por la ominosa certeza de que la prueba más dura para el valiente y para su propia paciencia estaba a punto de comenzar en un taller donde la sabiduría del conductor era considerada un estorbo. El taller Grúas y Mecánica El Güero era exactamente como Javier se lo había imaginado, pero peor. Ubicado en las afueras polvorientas de Villa de Reyes, era un hangar de lámina grande y desordenado, rodeado por un cementerio de vehículos en varios estados de descomposición. El suelo del interior era una pátina de aceite derramado, tierra y piezas olvidadas, un campo minado para cualquiera que valorara la limpieza o el orden. El aire era espeso con el olor a diésel, soldadura y una sutil nota de desesperanza.
El valiente fue depositado en una de las bahías, donde inmediatamente pareció fuera de lugar, su carrocería azul y pulcra, un reproche silencioso al caos que lo rodeaba. Comenzaron los días de incompetencia. El Güero, fiel a su diagnóstico apresurado, ordenó a Chuy y Beto que desmontaran la bomba de inyección de combustible. Javier observó desde una distancia prudente, su corazón hundiéndose con cada movimiento torpe, con cada herramienta que se caía, con cada tuerca que se rodaba por la negligencia. Vio cómo forzaban las líneas de combustible sin usar las llaves adecuadas, arriesgándose a dañarlas. Intentó intervenir con la mayor diplomacia que pudo reunir. Disculpen, muchachos, si usan una llave de tuerca abocinada en esas conexiones, evitarán redondear las tuercas. Son de latón, muy suaves. Chuy lo ignoró, pero Beto, de nuevo, lo miró por un segundo, su expresión una mezcla de curiosidad y el temor a la reprimenda de su jefe. El Güero, que escuchó el comentario desde su desordenada oficina, salió gritando: «Oiga, Morales, ¿va a dejarlos trabajar o les va a dar un cursito? Si quiere ayudar, agarre una escoba y barra el patio. Aquí los mecánicos somos nosotros». La humillación era una píldora amarga que Javier tragaba a diario. Pasó el primer día. La bomba fue removida, y el Güero, tras una inspección visual que duró menos de 5 minutos, la declaró dañada sin remedio. Pidió una reconstruida a San Luis Potosí, una pieza que costaría una pequeña fortuna y que tardaría un día en llegar. Javier, sabiendo que la bomba original probablemente estaba en perfecto estado, protestó. ¿Está seguro? ¿La probó en un banco de pruebas? ¿Midió la presión? El Güero se rió. Mi ojo es el mejor banco de pruebas, jefe. Y mi ojo dice que está jodida. ¿La quiere o no? Porque si no, su camión se puede quedar aquí de maceta por los próximos 10 años. Acorralado, Javier tuvo que autorizar la compra. Mientras esperaban la pieza, la inactividad era una tortura. Las llamadas a su cliente se volvieron cada vez más difíciles. La paciencia del gerente de logística se agotaba. Las amenazas de penalizaciones contractuales se hacían más explícitas. Pero las llamadas más duras eran las de Sofía. «Papá, ¿ya vienes? Luna está practicando su baile todos los días frente al espejo. Me pregunta por ti a cada rato». «Mija, hubo una complicación. El camión está en el taller. Están arreglando una pieza importante». «El camión, el camión, el camión». La voz de Sofía se quebró de frustración. ¿Te das cuenta de que siempre es el camión? Es tu excusa para todo, para no estar en los cumpleaños, en los aniversarios, en los festivales. Ese camión es más tu familia que nosotros. Eso no es justo, Sofía. Este trabajo... No me hables del trabajo, papá. Háblame de tu nieta. ¿Vas a venir o no? Solo dime la verdad. Estoy haciendo todo lo posible, te lo juro. En cuanto arranque el motor, salgo para allá. No me importa si tengo que manejar toda la noche. En cuanto arranque el motor, repitió ella, su voz llena de un escepticismo doloroso. Claro, llámame cuando ocurra el milagro. Colgó. Javier se sentó en el asiento del copiloto de su cabina, el teléfono aún en la mano, sintiendo el peso de cada palabra. Miró por la ventana hacia el interior del taller. Chuy y Beto, en ausencia de una tarea directa, se entretenían lanzándose una tuerca grasienta el uno al otro, riendo. El Güero estaba en su oficina con los pies sobre el escritorio, hablando a gritos por teléfono sobre una apuesta de fútbol. La escena era un retrato grotesco de la negligencia. Su camión, su sustento, el vehículo que debía llevarlo de vuelta a su familia, estaba secuestrado por la pereza y la incompetencia, y él era un prisionero junto con él. La subtrama de su vida, la lucha por equilibrar su papel de proveedor con el de abuelo presente, se estaba desarrollando en el peor escenario posible, donde su capacidad para actuar estaba completamente paralizada. Al día siguiente llegó la bomba reconstruida. Con la misma falta de delicadeza, Chuy y Beto la instalaron.
Javier tuvo que morderse la lengua para no gritar cuando vio que no limpiaron las superficies de montaje ni usaron empaques nuevos, simplemente los embadurnaron con un exceso de silicón barato. El momento de la verdad llegó. El güero se acercó con aire triunfal. «A ver, genio, dale marcha». Javier fue a la cabina, giró la llave. El resultado fue exactamente el mismo que en el desierto. El motor de arranque giraba, pero el motor no cobraba vida. Silencio. La cara de El Güero se ensombreció. Su expresión de sabelotodo se transformó en una de genuina perplejidad que rápidamente enmascaró con más bravuconería. «¡Carajo! Esta bomba reconstruida seguro vino fallada», gruñó, pateando una llanta. «Nunca te puedes fiar de esas porquerías». «Bueno, pues no hay de otra. Debe ser el SM, la computadora, es lo único que queda». Javier sintió que la sangre le hervía, pero se forzó a mantener una calma glacial. «No es la computadora», dijo, su voz peligrosamente baja. «Y no era la bomba. Se lo dije». «Ah, ¿no? Entonces ilumíname, maestro», espetó el güero. «¿Qué es? Porque yo aquí nomás veo un motor muerto y un dueño que habla mucho y sabe poco». La tensión en el taller era palpable. Chuy miraba de uno a otro, incómodo. Beto, sin embargo, observaba a Javier, no con burla, sino con una intensidad expectante. El caimán sabía que el enfrentamiento era inevitable. Estos días de incompetencia no solo le estaban costando dinero y tiempo, le estaban costando la confianza de su familia y poniendo a prueba los cimientos de su propia identidad como un hombre capaz y autosuficiente. La mediocridad del taller era un veneno que amenazaba con infectarlo todo, y Javier se dio cuenta de que si quería salvar a él valiente y a sí mismo, tendría que dejar de ser un observador pasivo y tomar el control de la situación, sin importar las consecuencias. La noche caía sobre Villa de Reyes, y con ella un manto de duda y reflexión se posaba sobre Javier. Se retiró a la relativa santidad de su cabina, el único espacio en kilómetros a la redonda que se sentía verdaderamente suyo. Afuera, los ruidos del taller finalmente habían cesado. El güero y sus ayudantes se habían marchado, dejando a él valiente en un silencio que se sentía a la vez pacífico y premonitorio. En lugar de intentar dormir, Javier encendió la luz de lectura y sacó de un compartimento secreto un tesoro que pocos conocían. Una colección de viejos manuales de servicio de motores Cummins, las páginas amarillentas y manchadas de grasa. Los diagramas tan familiares para él como el rostro de un viejo amigo. Eran sus escrituras sagradas, el legado de conocimiento acumulado que don Anselmo le había inculcado. Mientras los demás dormían, Javier estudiaba. Con una intensidad febril repasaba los diagramas del sistema de combustible, del sistema eléctrico, del sistema de admisión de aire. Comparaba los síntomas que había observado: la vibración sutil, la pérdida gradual de potencia, la fluctuación de la presión del aceite antes del apagón final, con las descripciones de fallas en los manuales. El diagnóstico del güero sobre la bomba de inyección y ahora sobre el módulo de control electrónico, ECM, le parecía cada vez más absurdo. Eran las soluciones del perezoso, las reparaciones del que cambia piezas al por mayor con la esperanza de acertar por casualidad, inflando la factura en el proceso. Javier buscaba la elegancia de un diagnóstico preciso, la solución quirúrgica que abordara la causa y no solo el síntoma. Su mente, liberada del ruido y la condescendencia del día, comenzó a trabajar con una claridad asombrosa. Trazó un mapa mental del viaje del diésel desde el tanque hasta el inyector, y del viaje del aire desde el filtro hasta la cámara de combustión. Se detuvo en un componente que el güero y su equipo habían ignorado por completo: el sensor de presión de combustible del riel común. Este pequeño dispositivo era crucial. Medía la presión del combustible en el riel antes de que se distribuyera a los inyectores y enviaba esa información al SM. Si el sensor enviaba una señal incorrecta,
Si decía que la presión era baja cuando en realidad era normal, o viceversa, el SM tomaría decisiones erróneas. Podría, por ejemplo, limitar la potencia del motor gradualmente para protegerlo de una supuesta baja presión. Podría causar fluctuaciones en la entrega de combustible, explicando la vibración. Y si el sensor fallaba por completo, el SM, como medida de seguridad, podría simplemente impedir que el motor arrancara. Todo encajaba. Era una teoría coherente, elegante, que explicaba todos los síntomas que había experimentado, a diferencia de la teoría de la bomba rota o el SM frito. La falla de un sensor como ese no sería necesariamente un código de error llamativo y obvio. Podría manifestarse como una lectura errática que la computadora interpretaba como un problema en otro lugar. Los mecánicos, con su confianza ciega en los códigos más evidentes, lo habrían pasado por alto, enfocados en las piezas grandes y costosas. Una nueva energía recorrió a Javier. No era solo una corazonada, era una hipótesis basada en la lógica, la experiencia y el estudio profundo. La duda que lo había atormentado comenzó a disiparse, reemplazada por una creciente certeza. Confiar en los supuestos expertos, cuya incompetencia había presenciado de primera mano, o confiar en sus 40 años de simbiosis con estas máquinas, en las lecciones de su mentor, en su propio razonamiento. La elección se volvía cada vez más clara. Al amanecer, antes de que el taller abriera, Javier salió a caminar por el pueblo. Necesitaba aire fresco para despejar su mente antes de la confrontación que sabía inevitable. En la pequeña plaza, un anciano de rostro curtido y manos nudosas vendía tamales de un carrito humeante. Javier compró 2 y un café. El anciano, que se presentó como don Ramiro, tenía una mirada sabia y tranquila. «Usted no es de por aquí, ¿verdad?», preguntó don Ramiro, su voz suave y rasposa. «No», respondió Javier. «Camionero, descompuesto». «Ah, los fierros no tienen palabra de honor», dijo el anciano con una sonrisa desdentada. «A veces se amachan como las mulas viejas». Entablaron una conversación fácil. Javier, sin entrar en detalles técnicos, le contó su frustración con los mecánicos del pueblo. Don Ramiro escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. «Mire, joven», dijo finalmente, aunque Javier le doblaba la edad a la mayoría de sus clientes. «En esta vida hay muchos que usan la bata, pero no saben la medicina. Leen el libro, pero no entienden el cuento. Yo he vendido tamales aquí por 50 años. Conozco la masa, conozco el chile, conozco el fuego. Si un día mi masa no esponja, ningún chef de la capital me va a venir a decir que le falta sal si yo sé, en mis manos, que lo que le falta es reposo. Uno conoce su oficio. Uno siente las cosas». Hizo una pausa, mirando a Javier directamente a los ojos. «Si usted siente que el camino es por la izquierda, no deje que los que gritan más fuerte lo convenzan de ir por la derecha. Al final del día, el que se cae al barranco es usted, no ellos». Las palabras de don Ramiro, sencillas y profundas, fueron la confirmación final que Javier necesitaba. Eran un eco de las enseñanzas de don Anselmo, una verdad universal que trascendía la mecánica y se aplicaba a la vida misma. Confía en tu juicio, confía en tu experiencia. El orgullo por el propio oficio no era arrogancia, era el respeto por el conocimiento ganado a pulso. Javier terminó su café, agradeció a don Ramiro no solo por los tamales, sino por la sabiduría, y caminó de regreso al taller. Su paso era firme, su decisión inquebrantable. Ya no era un cliente frustrado esperando un milagro. Era el Caimán, un profesional que iba a reclamar su territorio. Iba a enfrentarse a El Güero, no con ira, sino con la calma fría de la certeza. Y si las palabras no bastaban, estaba dispuesto a ensuciarse las manos y demostrar, con hechos, quién entendía realmente el lenguaje del gigante de acero que esperaba en silencio su liberación. La duda se había extinguido y en su lugar ardía la llama de la convicción.
Cuando Javier regresó al taller, el sol ya calentaba el aire, prometiendo otro día sofocante. El Güero, Chuy y Beto habían llegado y ya estaban alrededor del valiente, aunque sin un plan aparente. El Güero sostenía una taza de café, pontificando sobre su nueva teoría. Sí, tiene que ser el SM. No hay de otra. Ya hablé a un deshuesadero en Querétaro. Tienen uno usado. Nos va a costar un ojo de la cara, pero es eso, o vender este armatoste por kilo. Chuy asentía con la cabeza, como un muñeco de tablero. Beto, sin embargo, parecía distraído, su mirada yendo del motor a Javier, que se acercaba con una calma que parecía fuera de lugar en ese ambiente de frustración ruidosa. «Buenos días», dijo Javier. Su voz no era fuerte, pero cortó la perorata del Güero como un cuchillo. «No vamos a pedir ninguna computadora». El Güero se giró, una ceja levantada en señal de desafío. «Ah, ¿no? ¿Y se puede saber por qué no, señor ingeniero? ¿Acaso encontró la solución en sus sueños?» «No en mis sueños. En los manuales y en la lógica», replicó Javier, imperturbable. «El problema no es el SM, como tampoco fue la bomba de inyección. El problema es el sensor de presión de combustible del riel común. O está defectuoso, o su cableado está dañado. Está enviando una señal falsa a la computadora, y por eso el sistema se protege y no permite el arranque». Hubo un momento de silencio. Chuy miró al Güero, esperando su reacción. Beto miró a Javier, sus ojos abiertos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. El Güero procesó la información durante un segundo y luego soltó una carcajada sonora, despectiva. «¡El sensor de presión! ¡Ay, por favor, no me haga reír que se me derrama el café! ¿Sabe cuántas veces he escuchado esa teoría de camioneros que se creen mecánicos? Cientos. Es el cuento de hadas de los choferes. Siempre creen que es una cosita chiquita y barata. Nunca quieren aceptar que su motor se murió de verdad». Se acercó a Javier, invadiendo su espacio personal, su aliento a café rancio golpeando la cara del caimán. «Mire, jefe, yo soy el profesional aquí. Yo tengo el taller, yo tengo las herramientas, y yo sé lo que estoy haciendo. Usted se dedica a dar vueltas al volante, y yo me dedico a arreglar los fierros. ¿Entendido? Usted tiene un taller, sí», respondió Javier, sin retroceder un centímetro. Su voz era un témpano de hielo. «Pero en 3 días, lo único que ha hecho es cambiar una pieza que no estaba rota, cobrarme por ella, y ahora quiere cambiar otra pieza aún más cara basándose en una suposición. No ha hecho un diagnóstico real. No ha seguido un procedimiento lógico. Ha estado adivinando, y yo he estado pagando por sus adivinanzas». La cara del Güero se enrojeció de ira. La verdad de las palabras de Javier lo había golpeado donde más le dolía, en su frágil ego profesional. «Maldita sea, estoy harto de su palabrería. Usted no sabe nada. Es solo un pinche chofer que se cree muy listo». Otros camioneros y clientes que estaban en el taller, atraídos por la creciente tensión, comenzaron a acercarse, formando un círculo de espectadores. El drama era mejor que cualquier telenovela. «Sé lo suficiente para reconocer la incompetencia cuando la veo», dijo Javier, su voz aún baja pero resonando en todo el hangar. «Y sé lo suficiente para saber que está a punto de hacerme gastar miles de pesos en una computadora que no necesito». Fue la gota que derramó el vaso. La furia del Güero explotó. Perdió todo rastro de profesionalismo. Con un gruñido de rabia, se agachó, agarró una vieja caja de herramientas de metal, pesada y grasienta, y la arrojó al suelo a los pies de Javier, con un estruendo metálico que hizo que todos se sobresaltaran. Las llaves y los dados se desparramaron sobre el concreto polvoriento. «Ah, sí, sabe tanto. Es tan chingón», gritó, su voz temblando de rabia señalando el motor abierto del valiente con un dedo tembloroso. «Pues adelante, maestro. Ahí está su motor, ahí están las herramientas. Si sabes tanto, arráncalo tú».
El desafío quedó suspendido en el aire, cargado de veneno y desprecio. Era una humillación pública, un intento de ridiculizar a Javier frente a sus pares. El güero sonreía ahora, una sonrisa torcida y maliciosa. Creía haber ganado. Creía que Javier, el simple camionero, se acobardaría, que retrocedería ante la enormidad de la tarea, que admitiría la derrota. Se cruzó de brazos, esperando la disculpa, la sumisión. El círculo de espectadores observaba en silencio, conteniendo la respiración. ¿Qué haría el viejo camionero? ¿Se tragaría el insulto? ¿Se marcharía derrotado? Javier miró la caja de herramientas volcada a sus pies. Luego levantó la vista y miró directamente a los ojos del güero. No había ira en su mirada, ni miedo, ni vacilación, solo una calma profunda, una resolución forjada en incontables kilómetros de soledad y autoconfianza. Lentamente, deliberadamente, asintió. «De acuerdo», dijo, su voz clara y firme resonando en el silencio repentino. «Lo haré». Luego, con la dignidad de un rey aceptando un desafío, se arrodilló lentamente, no para someterse, sino para empezar a recoger las herramientas una por una. La batalla de palabras había terminado. La batalla de hechos estaba a punto de comenzar. Un silencio espeso, cargado de expectación, se apoderó del taller. El desafío del güero, lanzado con la intención de humillar, se había convertido en un espectáculo imprevisto. Los otros camioneros, que antes solo eran espectadores pasivos, ahora se inclinaban hacia adelante, sus rostros una mezcla de escepticismo y una secreta esperanza. Habían visto la arrogancia del güero en acción antes. Muchos probablemente la habían sufrido. Ver a uno de los suyos, un colega del asfalto, aceptar el guante arrojado era un acto de rebelión vicaria. El güero, por su parte, mantenía su pose de suficiencia, pero una pequeña arruga de incertidumbre comenzaba a formarse entre sus cejas. No había esperado esta respuesta. Javier ignoró las miradas. Se arrodilló y comenzó a recoger las herramientas esparcidas con una calma metódica que contrastaba violentamente con el caos del taller. No las arrojó de nuevo en la caja. Colocó cada llave, cada dado, cada destornillador sobre un trapo limpio que sacó de la cabina de El Valiente. Las organizó por tamaño y función, creando un área de trabajo ordenada en medio del desorden. Era un ritual, una declaración silenciosa. Este no sería el trabajo apresurado y descuidado que había presenciado en los últimos días. Esto sería un procedimiento quirúrgico. Este era el plan del Caimán. Una vez organizadas sus armas, se levantó y se dirigió a Beto, el ayudante más joven, que lo había estado observando todo con una fascinación no disimulada. Chuy se había apartado junto a su jefe, adoptando la misma actitud burlona, pero Beto permaneció cerca del motor, como atraído por una fuerza invisible. «Muchacho», dijo Javier, su voz amable pero firme, «voy a necesitar ayuda. No para cargar cosas pesadas, sino para pasarme herramientas y observar. Quiero enseñarte algo». Beto miró a el güero, quien simplemente se encogió de hombros con un gesto de «allá tú». La mirada del joven volvió a Javier y asintió tímidamente, una decisión que pareció sorprenderlo incluso a él mismo. «Bien», dijo Javier, «lo primero que vamos a hacer es lo que se debió hacer desde el principio, limpiar». Y con eso comenzó un proceso que dejó a todos perplejos. En lugar de sumergirse de inmediato en las entrañas del motor, Javier pasó la siguiente hora en una limpieza meticulosa del área de trabajo. Con trapos, un desengrasante que llevaba en su propia caja de herramientas y un pequeño compresor de aire prestado, él y Beto limpiaron la cubierta de la válvula, el riel de combustible, los múltiples de admisión y todos los componentes circundantes. «¿Por qué hacemos esto, señor?», preguntó Beto en voz baja, claramente intrigado. «Por dos razones, hijo», respondió Javier sin dejar de trabajar. «Primero, la suciedad es el peor enemigo de un motor.
Un grano de arena en el lugar equivocado puede destruir un inyector o rayar un cilindro. Siempre trabajas en un ambiente limpio. Y segundo, hizo una pausa y miró al joven, porque la limpieza te obliga a ir despacio. Y al ir despacio, observas. Ves cosas que la prisa te oculta. Una pequeña fisura en una manguera, un cable que está rozando con una parte metálica, la cabeza de un tornillo que muestra signos de fatiga. La mecánica no es fuerza, es observación. El güero y Chuy observaban desde la distancia, soltando risitas y comentarios sarcásticos. «¡Míralo! Parece que va a operar a corazón abierto», se burló el güero. Pero sus palabras sonaban huecas, y algunos de los otros camioneros ahora miraban al dueño del taller con desaprobación. La profesionalidad de Javier, incluso en la tarea más básica, estaba empezando a cambiar la atmósfera del lugar. Una vez que el área estuvo impecablemente limpia, Javier comenzó el verdadero diagnóstico. «Beto, pásame el multímetro», pidió. No el escáner de códigos de lujo, sino la herramienta fundamental de cualquier electricista. Con una paciencia infinita, comenzó a probar el cableado que iba al sensor de presión del riel común. Verificó la continuidad, la resistencia, buscó cualquier caída de voltaje que indicara un cortocircuito o un cable dañado. El manual dice que este cable debe tener 5 voltios de referencia del SM. Le explicaba a Beto, mostrándole el diagrama en su viejo libro. Vamos a ver qué nos dice la realidad. Pinchó el cable con la sonda del multímetro. La pantalla mostró 4.99 voltios. La referencia está bien. Ahora vamos a revisar el cable de señal y la tierra. Paso a paso, con una lógica implacable, fue eliminando posibilidades. El cableado estaba intacto. Eso dejaba solo una opción. El propio sensor. Era una pieza pequeña, no más grande que un pulgar, atornillada al riel de combustible. Una pieza que el güero y su equipo ni siquiera se habían molestado en mirar. «De acuerdo. Ahora vamos a quitar el sensor», dijo Javier. «Necesito una llave de 19 milímetros, pero quiero que la limpies antes de dármela». Este proceso, esta clase magistral improvisada, se convirtió en el centro de atención del taller. Chuy, a pesar de su lealtad al jefe, se acercó un poco más, fingiendo no estar interesado, pero sin poder evitar mirar. Los otros camioneros formaron un semicírculo respetuoso. Ya no había burlas. Había un silencio de estudio. Estaban presenciando algo que rara vez se veía en los talleres modernos. Un retorno a los fundamentos, a la filosofía del trabajo bien hecho. No se trataba solo de arreglar un camión, se trataba de respeto por la máquina, de un diálogo entre el hombre y el metal. Javier no estaba luchando contra el motor, estaba colaborando con él, escuchando sus secretos a través de las herramientas y la lógica. La filosofía de don Anselmo, la idea de que una máquina tiene alma y memoria, estaba cobrando vida en ese sucio taller de Villa de Reyes, y Beto, el joven ayudante, estaba en primera fila, absorbiéndolo todo, su percepción de lo que significaba ser un mecánico cambiando con cada vuelta de llave. El plan del Caimán estaba en plena ejecución. Y no se trataba solo de arrancar un motor, sino de restaurar el orgullo y el profesionalismo en un lugar que los había olvidado por mucho tiempo. Con el área de trabajo limpia y el diagnóstico lógico, apuntando directamente al sensor de presión del riel común, Javier se preparó para la fase crítica de su operación. Se adentró en el compartimento del motor de El Valiente, moviéndose con la agilidad y la confianza de un hombre que estaba en su elemento. El motor Cummins ya no era un adversario formidable, era un paciente familiar cuya anatomía conocía de memoria. Cada manguera, cada arnés de cables, cada componente metálico era un territorio conocido. Beto lo seguía como una sombra, sus ojos fijos en cada movimiento, absorbiendo la lección no solicitada, pero invaluable que estaba recibiendo. Ahora, con cuidado,
murmuró Javier, más para sí mismo que para Beto. Con la llave de 19 milímetros, limpia y precisa, aflojó el sensor. Unas pocas gotas de diésel se derramaron, y él las limpió inmediatamente con un trapo. Desenroscó la pieza y la sostuvo en la palma de su mano. La examinó bajo la luz de su linterna. A simple vista parecía intacta. No había signos evidentes de daño físico. ¿Cree que esto sea, señor?, preguntó Beto en un susurro, como si estuviera en una iglesia. La mecánica te enseña a no creer, sino a verificar, respondió Javier. Pero todos los caminos lógicos nos han traído aquí. Se volvió hacia el círculo de espectadores. ¿Alguno de ustedes por casualidad va hacia el norte, a Matehuala o más allá? Un camionero mayor, con un Freightliner cargado de productos agrícolas, levantó la mano. Yo salgo para Saltillo en 1 hora, maestro. ¿Le puedo pedir un favor enorme?, dijo Javier. Necesito que pare en la primera refaccionaria grande de Matehuala y compre esta pieza. Aquí está el número de parte. Le entregó el sensor y un billete de 500 pesos. Y si no es mucha molestia, ¿podría traerlo de vuelta? Su empresa no se lo va a creer, pero aquí hay un taller que no tiene esta pieza en stock. La puya iba dirigida directamente al güero, quien se sonrojó, pero no dijo nada. El camionero, con una sonrisa de complicidad, aceptó la misión. Considere lo hecho, colega. Es un honor ayudar a un verdadero profesional. La espera de la pieza nueva se convirtió en un intermedio tenso. En lugar de quedarse de brazos cruzados, Javier aprovechó el tiempo. Ya que estamos aquí, vamos a revisar algunas otras cosas que estos señores pasaron por alto. Con Beto como su aplicado aprendiz, inspeccionó el filtro de aire, que estaba más sucio de lo que debería. Lo reemplazó por uno nuevo que llevaba de repuesto. Revisó la tensión de las bandas, encontrando una ligeramente floja. La ajustó a la especificación correcta, enseñándole a Beto cómo usar el medidor de tensión. Revisó las abrazaderas de las mangueras del intercooler, descubriendo una que no estaba bien apretada, una posible fuente de pérdida de potencia que nadie había notado. Cada acción era una lección. «¿Ves, Beto?», decía mientras apretaba la abrazadera. Un motor necesita 3 cosas para vivir: combustible, aire y compresión. Y necesita que esas 3 cosas lleguen en el momento justo y en la cantidad justa. El güero se obsesionó con el combustible, pero nunca revisó el aire. Es como un médico que solo revisa tu corazón, pero ignora tus pulmones. Nunca tendrás un diagnóstico completo. El güero y Chuy intentaban aparentar indiferencia, pero era obvio que estaban incómodos. Su autoridad se había evaporado. El taller nominalmente suyo se había convertido en el aula de Javier. Los otros clientes ya no esperaban sus servicios. Esperaban el desenlace de la lección del caimán. La humillación del dueño del taller era silenciosa pero absoluta. No se debía a los gritos ni a los insultos, sino a la abrumadora evidencia de su propia negligencia frente a la meticulosa competencia de Javier. Un par de horas más tarde, el camionero mensajero regresó con el pequeño sensor nuevo en una caja. El ambiente se electrizó. Era el momento de la verdad. Javier tomó la pieza nueva con una reverencia casi ceremonial. Limpió la rosca, aplicó una gota de sellador y la enroscó en su lugar en el riel de combustible. La apretó con el torquímetro a la especificación exacta que indicaba su manual. Ni más ni menos. El torque es la diferencia entre un sello perfecto y una fuga o una rosca dañada, le explicó a Beto, que contenía la respiración. La fuerza bruta es para los tontos. La precisión es para los mecánicos. Una vez instalado el sensor, conectó el arnés de cableado. Hizo una última inspección visual de todo el compartimento del motor. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, correcto. Se limpió las manos con un trapo, dejando solo una fina capa de grasa honorable en las líneas de su piel. Se giró hacia el círculo de espectadores, que se había cerrado aún más. Miró al güero,
cuya cara era una máscara de ansiedad y resentimiento. Luego miró a Beto y le dedicó un pequeño guiño de aliento. «Bueno», dijo en voz alta para que todos oyeran, «creo que es hora de despertar al gigante». La tensión era tan espesa que se podría haber cortado con una navaja. Cada par de ojos en el hangar estaba fijo en Javier mientras caminaba hacia la puerta de la cabina de El Valiente. No había arrogancia en su paso, solo la tranquila seguridad de un hombre que ha seguido un plan. Ha confiado en su conocimiento y ha respetado la máquina. Abrió la puerta, se subió al asiento del conductor, un trono que le pertenecía por derecho, e introdujo la llave en el interruptor de encendido. El corazón del taller parecía haberse detenido. El silencio que siguió a las palabras de Javier fue el más profundo que el taller había conocido. Era un silencio hecho de docenas de respiraciones contenidas, de corazones que latían en un ritmo sincopado de anticipación. El güero se había acercado, su máscara de suficiencia rota, reemplazada por una mueca de tensión pura. Chuy estaba a su lado, con la boca ligeramente abierta. Beto se encontraba al pie de la cabina, sus manos apretadas en puños. Su inversión emocional en el resultado era total. Los otros camioneros se apretujaban, sus rostros iluminados por el sol que entraba a raudales por la gran puerta del hangar, como si fueran los asistentes a un evento histórico. Javier se sentó en su asiento, el cuero familiar amoldándose a su cuerpo. No se apresuró. Colocó ambas manos en el volante, un gesto de comunión con su máquina. Miró los indicadores del tablero, asegurándose de que todos los sistemas estuvieran listos. Luego, con un movimiento deliberado, giró la llave a la posición de contacto. Las luces del tablero cobraron vida, realizando su autodiagnóstico. Se escuchó el zumbido eléctrico de la bomba de elevación, presurizando el sistema de combustible. Todo normal. Javier esperó unos segundos más, permitiendo que el nuevo sensor enviara su primera lectura correcta al SM, permitiendo que la computadora del camión despertara de su confusión forzada. Luego, con la misma calma, giró la llave hasta el fondo. Hubo un instante de silencio absoluto. Luego, el motor de arranque se acopló con un clac familiar y comenzó a girar el pesado cigüeñal. 1 segundo, 2 segundos. El motor tosió una vez, un sonido gutural y ahogado, expulsando el aire de sus cilindros. El corazón del güero dio un vuelco de esperanza maliciosa. ¿Iba a fallar? La teoría del choferito era solo eso, una teoría, pero entonces el motor tosió una segunda vez, más fuerte, con más convicción, y en el tercer segundo, la mezcla de aire y diésel finalmente encontró la chispa de la compresión. El resultado fue una explosión controlada, un estallido de vida que se convirtió instantáneamente en un rugido profundo, gutural y absolutamente perfecto. El Cummins X15 cobró vida, no con la lucha de un motor enfermo, sino con la autoridad de un titán que despierta de un mal sueño. El suelo del taller vibró suavemente. El aire se llenó del sonido atronador y saludable del diésel quemándose limpiamente. El humo que salió de los escapes verticales fue una breve nube negra que se aclaró de inmediato a un susurro casi invisible, la señal de una combustión perfecta. El motor no solo había arrancado, estaba cantando. La aguja del tacómetro se estabilizó en un ralentí perfecto de 600 RPM. La presión del aceite subió inmediatamente a su nivel óptimo. La temperatura estaba fría y estable. El rugido de la victoria resonó en cada rincón del hangar, un sonido que era a la vez música para los oídos de Javier y una bofetada sonora en el rostro del güero. La mandíbula del dueño del taller se desencajó. Su rostro pasó del rojo de la ira al pálido de la incredulidad y finalmente al gris ceniciento de la humillación total. Había sido derrotado no por la fuerza, no por los gritos, sino por el conocimiento silencioso y la competencia metódica.
Chuy miraba el motor rugiente como si fuera un acto de magia negra, pero la reacción más elocuente fue la de Beto. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro, una expresión de pura alegría y alivio. Miró a Javier, sentado en lo alto de la cabina, y sus ojos brillaban con una admiración que rayaba en la devoción. En ese momento, Javier no era solo un cliente, era un mentor, un héroe, la personificación de todo lo que un verdadero profesional debía ser. Los otros camioneros estallaron, no en aplausos ruidosos, que habrían parecido fuera de lugar, sino en un murmullo de aprobación, en sonrisas, en pulgares levantados. Uno de ellos le dio una palmada en la espalda a otro, como diciendo, ¿viste eso? El respeto en el aire era tan tangible como el olor a diésel. Habían sido testigos de la reivindicación de uno de los suyos. Javier dejó el motor en marcha durante unos minutos, escuchando su ritmo estable, asegurándose de que todo estuviera en armonía. Luego, con una satisfacción tranquila, lo apagó. El silencio que volvió a caer no era tenso como antes, sino pacífico, lleno de la resonancia de la victoria. Descendió de la cabina. No miró al Güero con regodeo, no había necesidad. La lección había sido impartida. Se acercó al mostrador de la desordenada oficina, sacó su cartera y puso sobre el mostrador el dinero exacto para pagar la bomba de inyección reconstruida que no necesitaba, porque un hombre paga sus deudas, incluso las injustas, y el costo de la grúa. Luego sacó un fajo de billetes aparte. Se acercó a Beto, que lo miraba con ojos de cachorro. «Esto es para ti», dijo Javier, poniendo el dinero en la mano del joven. «Por tu ayuda, por tu buena disposición y por tener la mente abierta. No dejes que nadie te diga que hacer las cosas bien es una pérdida de tiempo. Sigue aprendiendo. Tienes el potencial para ser un gran mecánico, no solo un cambiador de piezas». Beto, con los ojos llorosos, solo pudo asentir, sin palabras. Finalmente, Javier se dirigió al Güero, que seguía paralizado por la conmoción. Su voz era tranquila, sin rastro de triunfo. «Gracias por las herramientas». Con esa última frase, cargada de una ironía devastadora, el caimán dio media vuelta. Su trabajo allí había terminado. Había enfrentado la incompetencia. Había confiado en su instinto. Había honrado las enseñanzas de su mentor y había hecho rugir al gigante. La victoria era completa. El rugido del motor de El Valiente, ahora un ronroneo suave y constante, era la banda sonora de la libertad recuperada. Javier maniobró el pesado camión para salir del taller, dejando atrás el hangar de la incompetencia, la figura disminuida del Güero y al joven Beto, quien lo observaba desde la puerta con una nueva determinación en su mirada. Al pasar, tocó la bocina 2 veces, un saludo de despedida del camino, un adiós a la prueba superada. La carretera abierta lo recibió como una vieja amiga, el asfalto extendiéndose ante él como una promesa de redención. El sol de la tarde comenzaba a descender, bañando el paisaje desértico en una luz dorada y suave que parecía lavar los últimos vestigios de frustración. El viaje continuó, pero algo fundamental había cambiado dentro de Javier. La experiencia en el taller no había sido solo un retraso costoso, había sido una reafirmación. En un mundo que a menudo valora la rapidez sobre la calidad, la apariencia sobre la sustancia, él había demostrado, principalmente a sí mismo, que los viejos valores, la paciencia, el conocimiento profundo, el orgullo por el trabajo bien hecho, todavía tenían un poder inmenso. El enfrentamiento con el Güero no fue una batalla contra un hombre, sino contra una mentalidad, la mentalidad de la mediocridad, del atajo, de la falta de respeto por el oficio. Y al ganar, no solo había reparado su camión, había reforzado los cimientos de su propio carácter. Se sentía más ligero, más seguro, más en paz consigo mismo de lo que se había sentido en años.
Con el camino despejado y el motor cantando su melodía perfecta, su pensamiento se centró en la última pieza del rompecabezas, su familia. Sacó su teléfono y marcó el número de Sofía. Su corazón latía un poco más rápido, no por la ansiedad de la confrontación, sino por la anticipación de la reconciliación. ¿Papá? La voz de Sofía al otro lado de la línea era cautelosa, preparada para otra decepción. «Hola, mija», dijo Javier, y su propia voz sonó diferente, más cálida, despojada de la tensión de los últimos días. «Estoy en la carretera. El valiente está corriendo como un potro joven. Voy en camino». Hubo un silencio del otro lado. Sofía parecía estar procesando la información. ¿De verdad? ¿Está todo arreglado? Sí, todo arreglado. Es una larga historia. Una de esas que te contaré cuando llegue. No se trata solo del motor. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Sofía, quiero pedirte perdón, no por trabajar duro, sino por no saber explicar por qué lo hago. Por dejar que el camión se convierta en una pared entre nosotros, en lugar de un puente. Tienes razón. A veces me pierdo en los detalles, en la mecánica, y olvido lo más importante. El silencio de Sofía se rompió con un sollozo ahogado. «Papá, voy a estar ahí para el Festival de Luna», continuó Javier, su voz firme con una nueva convicción. «Te lo prometo, sin excusas, sin peros. Descargo esta carga y mi siguiente viaje es directo a casa. Quiero verla bailar, quiero llevarla por un helado, quiero escuchar todas sus historias y quiero que ella escuche la mía». La conversación fluyó entonces de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Hablaron no como un padre ausente y una hija resentida, sino como dos personas que se amaban y que estaban redescubriendo su conexión. Cuando colgaron, Javier sintió que la última y más pesada de las cargas se había levantado de sus hombros. La reparación de su relación con Sofía era infinitamente más importante que la reparación de cualquier motor. Mientras conducía hacia el atardecer, el cielo ardiendo en una paleta de colores gloriosos, Javier se sintió completo. El rugido del valiente ya no era solo el sonido de un motor diésel, era un eco de la armonía que había reencontrado en su interior. Era el sonido de la autosuficiencia, de la victoria sobre la adversidad y de la promesa de un reencuentro familiar. El camino por delante era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, el Caimán sabía que cada kilómetro lo acercaba no solo a un destino, sino a casa. La carretera, esa amante exigente, le había presentado su desafío más duro, y al superarlo, le había otorgado su mayor recompensa, una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente importaba. El motor rugía y el corazón de Javier finalmente estaba en paz. Y esa fue la historia de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este relato tanto como a mí me gustó contárselo. Historias como la de Javier nos recuerdan que la experiencia y la sabiduría muchas veces valen más que cualquier título. Ahora, me encantaría saber de ustedes. Déjenme un comentario aquí abajo y díganme desde qué ciudad o país nos están viendo. En el próximo video voy a mandar saludos a algunos de ustedes. Queremos que esta comunidad crezca y se sienta unida. Y si la historia les llegó al corazón, no se olviden de dejar su like en el video, que eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles más relatos. Un abrazo grande a todos y nos vemos en la carretera.